Hola, les damos la bienvenida a nuestra campaña El placer de conocerme, que lo que busca es visibilizar los derechos sexuales y reproductivos en función de prevenir las violencias basadas en género. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Luis Miguel Bermúdez. Él es docente en ciencias sociales, magíster en investigación social y doctor en educación. Es reconocido como el mejor maestro de Colombia en el 2017 y en el 2018 fue catalogado como uno de los 10 mejores profesores del mundo en el Global Teacher Prize del 2018. Luis, te agradecemos por participar en este espacio y resolver algunas dudas respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las y de los adolescentes. No, muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación a todas las mujeres de Liderando América Latina y hombres están ahí también. Muchísimas gracias por la invitación y muy bonita la labor que hacen a partir de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Luis. Entonces vamos a iniciar con una pregunta, pues, introductoria, que sería, ¿por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas, Luis? Bueno, creo que lo principal porque todo ser humano en la escuela tiene que empezar a conocer sus derechos. Es el segundo espacio después de la familia en el que el estudiante no solo los conoce, sino los empieza a ejercer y principalmente donde aprende a respetarlos, ¿sí? Es muy fácil respetar los derechos del otro dentro de la familia, pero dentro del espacio de la escuela es el inicio, el escenario donde efectivamente la cultura empieza a preparar a los estudiantes en el respeto del otro y de la otra y efectivamente el ejercicio de todos los derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos, que se vuelven muy importantes en la escuela y principalmente porque ahí es donde ocurre todo nuestro desarrollo psicosexual. Ujú. Y con ese desarrollo también vienen las vulneraciones hacia nuestros cuerpos. Y los derechos sexuales y reproductivos en la escuela tienen la función primordial y fundamental de enseñarle a los niños y adolescentes que el cuerpo es de ellos, de ellas, que no es de la escuela, que no es de la familia, no es de mamá, no es de papá, no es del cura, no es del tío, el cuerpo es de ellos y que esos derechos sexuales y reproductivos son los llamados a proteger esa soberanía sobre sus cuerpos. Es que, ¿sabes, Luis? Tú hablas de eso y de inmediato pienso como que una institución educativa tiene tantas responsabilidades que a veces la sociedad piensa que solamente es ir a educar y a enseñar y a tener clases magistrales, pero lo que ocurre, la socialización que ocurre y todo lo que pasa en esos entornos educativos va muchísimo más allá. Sí, claro. De hecho, contrario, por ejemplo, a un maestro de universidad, los maestros de colegio, los maestros de aula, tenemos dos funciones primordiales. Una que es la educativa, que es la transmisión del conocimiento y la cultura, y dos, que es la parte formativa, porque es que no es que están creciendo y nosotros somos los encargados de volverlos esos ciudadanos, esos seres humanos. Es algo que no sucede en ninguna otra parte de la educación. Tú vas a la universidad apenas a recibir conocimiento. Allá no te van a importar si tienes un déficit cognitivo, qué tipo de ser humano, si ofendes al otro. No, eso allá no te importa, sino simplemente que saques las mejores notas en la universidad. Pero en la escuela y el colegio, la parte formativa es muy importante y más, por ejemplo, en los colegios públicos, donde los estudiantes, la mayoría son de espacios vulnerables, y por tanto la parte formativa es muy, muy, muy importante. Yo siempre he dicho, cuando nos comparan con los colegios privados, que lo que pasa es que las familias de los niños de los colegios privados tienen ya unas ventajas sociales y unas ventajas simbólicas del capital simbólico de sus familias. En cambio, los chicos de familias de colegios públicos vienen ya como desnivelados, con un montón de carencias sociales, con un montón de carencias familiares, que cuando entran a la escuela tiene que nivelar esa parte formativa, quitándole mucho tiempo al conocimiento, que es muchas de las críticas que nos hacen. Pero esa parte formativa es la parte de curar a esos estudiantes, vienen de la violencia, vienen de violencia regional, vienen de violencia intrafamiliar, vienen de familias que están padeciendo hambre y principalmente también de espacios donde se comete muchísimo abuso en todos los sentidos, incluyendo el sexual. Y ahí es donde la escuela no se puede tapar los ojos y decir solo conocimiento, solo ciencias sociales, ciencias naturales, cuando este chico y esta chica están llenos de problemas sociales que la escuela, en esa parte formativa, está llamada a resolver. Ujú. Y ese desnivel que tú decías, por ejemplo, también es invitar a reconocer
pues que está sufriendo un tipo de violencia, que a pesar que la violencia no puede ser física y no es física solamente, que también es violencia, pero que se desconoce porque como no fue física y como no fue el golpe, como no tengo el morado, pues entonces no es violencia, pero sí, sí está sufriendo de violencia. Entonces es como también eso. Porque es que también es, por ejemplo, con el caso de la pobreza ellos lo ven como una condición normal de su nacimiento, de su contexto. Cuando ellos lo ven como natural y normal, lo aceptan. Pero cuando uno se les enseña que es que eso es una violencia económica que está ejerciéndose sobre sus familias, sobre ellos mismos al no tener oportunidades, y que esas violencias son causadas por una violencia más allá que es la violencia estructural, la manera de abordarla va a ser diferente. Oiga, sí, la responsabilidad económica no es solo mía de ir a conseguir cualquier trabajo. La responsabilidad también va allá de los agentes del Estado para garantizar precisamente que esas violencias económicas estructurales no sigan afectando a ciertos tipos de la población. Entonces, la acción del estudiante va a ser no solo en su ámbito privado, sino también en el ámbito social y político, porque sabe que su economía no solo depende de su acción, sino también de un Estado social de derecho. Ahí, o sea, se potencia un montón la capacidad de agencia, la capacidad de que los jóvenes sean protagonistas de sus vidas y se puedan empoderar de sus procesos. ¿Cuáles has identificado como las barreras más grandes que tienen las instituciones educativas al momento de abordar y de desarrollar los derechos y deberes en torno a la sexualidad y a la reproducción, Luis? Mira, las barreras institucionales de las instituciones educativas, como también desde mi experiencia, todas las instituciones, las médicas, la institución familiar, que es la principal llamada, por ejemplo, para todos estos temas, la principal barrera es que no creen en los derechos sexuales y reproductivos o los consideran contrario a su naturaleza de protección. Creen que los derechos en los jóvenes, en los niños, niñas y adolescentes, producen un libertinaje sobre sus cuerpos y sobre sus decisiones. Hay una negación de los derechos. Los derechos son vistos como algo negativo, algo que le hace perder al adulto el control sobre los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes. El padre y la madre sienten que los derechos sexuales y reproductivos le dan una libertad exagerada a sus hijos que les hace perder el control y les hace tomar malas decisiones. Y no comprende que precisamente los derechos sexuales y reproductivos también están llamados a protegernos de nuestras familias, porque es que gran parte de las violencias que sufrimos en temas de derechos sexuales y reproductivos suceden en las familias y suceden por nuestros padres y madres. No con la intención de violentarnos, pero lo hacen. Por ejemplo, dentro de mi experiencia, vimos cómo en las mujeres, a todas las niñas, el inicio de su menarquia, la menstruación, su desarrollo, es como de la parte inaugural de todas las violencias de género que van a sufrir de ahí en adelante. Y se empiecen a inaugurar con una excusa del patriarcado, el cuidado de su virginidad. Ok. Imagínense todo lo que cuentan las adolescentes de todas las acciones que se cometen en sus hogares en son de la excusa de proteger algo que es cultural, que es la virginidad. Y que durante generaciones las mujeres lo vieron, lo naturalizaron como una forma legítima de cuidado de su cuerpo y un cuidado del otro, de un montón de agentes externos menos a ella. Y lo legitimaron a tal punto que lo incorporaron en sus prácticas de cuidado hacia sus hijas. Entonces las estudiantes me dicen, a mí me vigilan el uso de las toallas higiénicas. Entonces mi menstruación llega igual que mi mamá, cuando a mí no me llega, ella mira y empieza a vigilarme, a hacerme preguntas, a restringirme las salidas. ¿Mm? Luego me empieza a utilizar frases como no quiero sorpresitas, porque no te brillan los ojos. Entonces son cosas que los ven como naturales, pero los varones no las sufren. Y son violencias físicas, violencias simbólicas. Si me llegas embarazada, te echo a la casa, te echo de la casa. Y el solo hecho de que, por ejemplo, las mujeres sientan que cuando tienen su primera relación sexual, siendo jóvenes, y se enteran sus familias, es como si algo hubiesen perdido y empiezan a ser consideradas como mujeres de segunda categoría. Y ahí es toda una violencia en cuidado de la virginidad de las niñas,
a tal punto que incluso algunas madres me recriminaban y me decían, pero pues es que eso es normal, hijo, ¿cómo va a ser normal que tú reserves el cuerpo de tu hija a un hombre que ni tú ni ella conoce? Eso es lo más machista y patriarcal que pueda haber. Entonces, mira, a partir de toda esa violencia de género, porque es de género, porque eso no lo sufrimos los varones, que ejercen se ejercen sobre las adolescentes a partir de la familia. Y la mamá, el papá, no lo hace con la intención de violentarla. Y como, Pues, exacto. lo hace como una forma de educar, pero está utilizando dispositivos de violencia. Lo que a mí me preocupa es que son legítimas en la sociedad y todavía en muchas mujeres. Ujú. Y cómo se empieza a cultivar esta culpa que caracteriza tanto como el accionar de las mujeres, que lo caracteriza un montón, que es sentirme culpable por haber hecho y también sentirme culpable por sentir placer, que los derechos sexuales y reproductivos debe haber placer y tú debes disfrutar, pero me siento culpable porque perdí el brillo, porque entonces ya no soy una mujer digna, no sé. ¿Por qué? Porque, Exacto. ajá. Y eso imagínate cómo, por ejemplo, tengo una compañera, una maestra orientadora que se llama Luz Ángela Gudelo, y está haciendo su doctorado precisamente en mirar cómo el patriarcado dentro de las edades escolares utiliza el control emocional en las niñas para el control de su cuerpo. Y cómo las principales manipulaciones es con la tristeza melancólica y la culpa. Y cómo incluso el patriarcado es encarnado en nosotros mismos los hombres, utilizamos eso como las culpamos y les reversamos todo hacia que ustedes son las culpables de todo. Entonces, eh, yo termino mi relación con la chica y ella me dice, ¿por qué? Y yo digo, es por tu culpa, porque tú no supiste llevar la relación, o incluso ella en sus espacios que le preguntan es a ella, ¿fue tu culpa? ¿Qué hiciste? Entonces es esa culpabilidad constante con los hijos, por ejemplo. Si los hijos son buenos estudiantes, bien por la mujer, y si son malos estudiantes, malo por la mujer, pero si son buenos estudiantes, igual a veces sientes culpa cuando tienen un fracaso, o sientes también culpa cuando uno de tus hijos no tiene el éxito que necesita. O sea, la culpa, la tristeza, el miedo, por ejemplo, el miedo constante en las mujeres es algo con lo que ya viven y que solo se dan cuenta cuando salen al extranjero. Dicen, no, mire, lo que pasa es que yo aquí en Colombia me vestía en función del espacio en el que yo iba a habitar. Si iba al centro, me ponía una ropa específica. Y no lo inglés hasta que fui a otros espacios donde eso no debería pasar. Yo no tengo por qué sentir miedo al salir a la calle. No tengo miedo en salir sin medias. ¿Sí? Cosas que uno como hombre no se imagina, que de la chica diga, no, yo no puedo salir sin medias en pantaloneta a comprar el pan. No, pero yo sí puedo salir. No, no, usted no sabe lo que me puede estar pasando como mujer. Si yo salgo sin medias, sin short, y ya esa acción constante de ella de estarse protegiendo lo ha hecho tan cotidiano que ya lo ve normal. Y estamos analizando todas esas violencias y esos derechos que están llamados a protegerlas y a protegernos. Es difícil como ver cómo las familias, los adultos, lo ven como un problema y les ponen un montón de obstáculos. Por ejemplo, cuando dicen, no, los derechos sexuales y reproductivos operan desde los 14 años y te permite a ti como adolescente poder ejercer tus derechos sexuales y reproductivos y pedir citas, ¿sí?, de salud sexual y reproductiva sin consentimiento de tus padres. Eso para las familias y el mundo adultocentrista es terrible. Y es la principal excusa para negar que los derechos entren a la escuela. Suena difícil, suena increíble, pero hay un movimiento frente a que los derechos sexuales y reproductivos no lleguen a la escuela, no lleguen. Y Y es precisamente esos miedos que se frenen frente al tabú de la sexualidad. viendo que también, o sea, los derechos sexuales y reproductivos son como de los el principal factor protector para pues, la violencia sexual y demás. Es como lo más importante, educar y reconocer a que los niños, el cuerpo es tu cuerpo, que nadie tiene por qué pasar por encima de él. Entonces es como de las primeras herramientas que se utilizan para proteger a las personas de violencia sexual. Es increíble. Y de hecho, por eso es tan importante que la educación sexual integral esté desde el preescolar, porque somos muy pequeños que se empieza a ver esa enajenación de nuestro cuerpo por la cultura. Y empieza, y especialmente en las niñas. O sea, en las niñas desde muy pequeñas, ese control exagerado sobre su propio cuerpo, excusado bajo
cuidado exagerado del cuerpo, es el inicio de su enajenación, que es no solo física, sino también mental. Por ejemplo, cuando tú ves en los roles de juegos, los juegos de roles son muy importantes en el desarrollo de los roles de género en hombres y mujeres. Por ejemplo, en preescolar hay uno muy particular que es cuando nosotros como maestros logramos integrar a niños y niñas pequeñas en un juego y observamos que cuando son muy pequeños las reglas de género no operan de la misma manera que en los adultos, sino que las reglas que operan son las del juego en sí, y esas son generales en hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, si el juego implica que de vez en cuando el niño y la niña se caiga, pero están solos, el niño se cae y el niño vuelve y se levanta con tal de seguir jugando. Y las niñas en esa dinámica también se caen, pero como la dinámica del juego es seguir levantándonos y seguir jugando, se vuelve general en todos los miembros de ese grupo independientemente de su sexo género. Pero cuando en ese mismo momento permitimos que entren los padres de familia a supervisar el juego de estos niños pequeños, inmediatamente les activan las reglas de género, ¿sí? Entonces tú ves que el niño está jugando y el niño varón se cae. Esta vez se cayó duro, pero duro, a tal punto que empezó a llorar del dolor. Inmediatamente llega el adulto y dice, los niños no lloran, levántate, sigue jugando, tú eres fuerte, eres mi muchachito, y lo sacuden y el niño se pone feliz y sigue jugando. Y cuando en esa dinámica, pum, se cae la niña y también se cae duro, la niña, pum, se levanta y ya se va a levantar fuerte, ya como todo el niño, y de repente, pum, mira ya ese contacto visual con su padre o con su mamá, inmediatamente hay un lapso de 3 segundos donde la niña está como pensando, ¿qué debo hacer? E inmediatamente llora, porque le activó la regla de género. O sea, mi mamá me está mirando, me cae, ¿qué tengo que hacer como niña? Y empieza a llorar. Y se ve lo fingido que es. No había necesidad de llorar, sino que operó porque es niña y eso es lo que estaba esperando el adulto. Entonces vemos cómo se transmiten desde muy pequeños esas reglas de género que tienen las consecuencias a la forma en la adultez. Por ejemplo, nosotros los hombres, ¿eso qué nos beneficia? Que empezamos desde muy pequeños a tener más habilidades de resiliencia que las mujeres. Levántate, cada vez que te caigas te levantas solo. En cambio, en la niña queda el operar que siempre va a necesitar a alguien que la ayude a levantarse. Y si ese levantarse es el papá, el hombre, el varón, muchísimo mejor. Y eso va que cuando la niña va creciendo, se le va quitando esa autonomía. Y lo mismo pasa en la adolescencia con la virginidad. Entonces, cuando son pequeñas, se les restringen todos sus derechos, justificando que se debe cuidar a la princesa. Y se le restringe la movilidad, se le restringe el que juegue. Entonces, por eso prácticamente las mujeres adultas tienen casi que, comparados con los hombres, su desarrollo psicomotriz es inferior que el de todos los varones. Y no porque sean mujeres, sino porque en la infancia al hombre se le permite trepar los árboles, no importa que se caiga, no importa que si me queda una cicatriz o se me hace ver más varón. En cambio tú, mi niña, se me cae el árbol y le queda una cicatriz, la princesa, esa cicatriz le puede como mujer marcar todo su desarrollo afectivo, sexual en el futuro. No, la niña debe ser señorita, te debe sentar, entonces te ponen el vestido de princesa, los zapatos de princesa, el peinado de princesa y te enamoran de ser princesa. Pero esa princesa cuando se cae y se daña el vestido, es la excusa perfecta para decirte, te lo dije. Mire tan linda que estás, mire ese vestido tan lindo, para que lo conserves es mejor que estés en tu casa. Y el varón, no importa que te dañe la ropa, tú juegas porque en mi inconsciente colectivo se sabe que el hombre tiene que ir a enfrentarse en el mundo y que la calle y el juego lo está preparando para tal. Pero la niña debe ser más de la casa, más reservada, entonces por eso la princesa, le compramos cositos de mucha belleza, que pues eso implica estarse ahí quieta. Y eso va a tener unas implicaciones en la vida adulta. A la niña le enseñan a ser bondadosa, que las mujeres tienen que ser bondadosas, y esas bondades, que eso va a significar como adulto, una sumisión, una mujer sumisa, una mujer insegura, ¿sí? Una mujer que, eso por ejemplo, que le enseñan desde pequeña a las mujeres y que cuando son mamás, es que se sienten orgullosas porque se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Y que es que yo se lo doy todo para sus hijos.
No, no se puede porque por eso es que se crece un montón de personas que creen que las mujeres tienen que negarse todo Ujú. a razón de la familia, a razón de los niños, a razón de cualquier cosa, que ellas deben ser las sacrificadas para absolutamente todo. Pero cuando uno ve, se sienten que eso es un símbolo de superioridad moral de las mujeres, y cuando las mismas mujeres y la misma sociedad acepta que la superioridad moral debe recaer en las mujeres, pues eso le va a implicar a este grupo de mujeres pues unas restricciones de sus libertades y una Ujú. represión de su ser que pues efectivamente va a causar problemas. Y es por eso lo que tú dices, que el placer y el disfrute es una revolución y hace parte de la revolución. Disfrutar sin culpa y tener placer sin culpa es revolucionario y nos empodera como mujeres. Claro, y más en la educación sexual, tú me haces acordar una vez una estudiante, una chica cogió ahí, pues, que había ciertos papás que habían una resistencia con la forma en que me damos la educación sexual. Y la niña le decía eso, es que sí, es que ustedes les enseñaron todas las sexualidades del enfoque reproductivo Ujú. y nosotros lo queremos desde el placer porque nosotros no queremos tener relaciones sexuales para tener hijos, lo queremos para tener placer. Y cuando ustedes no lo quieren, nos quieren obligar a meternos en la dimensión reproductiva, nos están negando que hay otras formas de vivir mi cuerpo y mi sexualidad. Entonces, eso por eso es muy importante cuando la educación sexual se enseña con enfoque de placer. Eso es revolucionario, porque es que ellos no quieren tener hijos, al menos no en esa edad. Y nosotros toda la educación sexual es para prevenir un embarazo. No, Ujú. sí, hay que, no, no es para prevenir un embarazo, porque eso es una educación muy enfocada a lo reproductivo. Se le debe enseñar a tener sexo seguro para que disfrute de su placer. Incluso ese enfoque hace que se enseñe de manera diferente. Una vez estaba hace poco en una entrevista y me decía, ¿cómo es el enfoque del placer? ¿Qué diferencia tiene? Pues, por ejemplo, cuando tú vas a enseñar sexo seguro con el uso del preservativo, mientras que todos los enfoques es biologista y preventivo, entonces le van a enseñar el condón previene enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Eso ya todo el mundo lo sabe. El problema no es ese, el problema es que no lo usan. ¿Mm? ¿Y por qué no lo usan? Por el enfoque, porque le dan un enfoque de enfermedad, de patología. Si yo simplemente le digo a los y las adolescentes es que el condón es un juguete sexual. Ok. Un juguete sexual porque primero, en los adolescentes todavía más, ¿por qué? Porque tú sabes que dentro de tu pareja, especialmente mujer, está el discurso familiar de que no me vaya a quedar embarazada, no me vaya a quedar embarazada, no me vaya a quedar embarazada. Y cuando hay relaciones sexuales sin protección, ese pensamiento pues va a impedir el placer en tu pareja. Pero cuando está incorporado el preservativo y tu pareja vuelve y está recordando que es que tiene que tener cuidado para no quedar embarazada, y recuerda que tiene el preservativo y que tú estás liderando también en esa relación el uso del preservativo, él va a quedar solamente el placer como emergencia. Ya no va a estar el miedo de que voy a quedar embarazada. Entonces ves cómo ese condón te potencia el placer y no solo en el momento de la relación sexual, sino a futuro. Porque es que ustedes pasan de que tienen 5 minutos de placer y un mes de susto a ver si quedaron o no embarazados. Entonces, más bien, porque no, esos 5 minutos de placer con el preservativo va a ser Prolongarlos. Ajá. recordando lo bonito que pasaron, lo Ajá. rico que pasaron, y sin culpa, porque Y es que sí. esa es la otra, por ejemplo, con el uso del preservativo, el hecho del placer, es enseñarle al hombre que eso no es para evitar hijos, sino porque es para quitar el hielo en las relaciones sexuales, para hacerlas menos monótonas, ¿sí? Y en la chica, que no se sienta avergonzada, porque es que la chica que usa el preservativo le enseñaron que es que la chica que usa el preservativo es su tipo de mujer. Y yo le digo, ¿cuál tipo de mujer? No, las chicas de la vida fácil, no, las chicas empoderadas. Y es que tenemos eso, nosotros la educación sexual es para que construir mujeres empoderadas y aquí la mujer empoderada es otro tipo de mujer. ¿Mm? Ujú. Ujú. Entonces ves el choque. Es cuando una mujer habla de sus derechos, se empodera de su placer, si llega en una relación sexual y es ella la que dice, oiga, ¿tiene preservativo? No, no lo tengo, tómelo. ¿Qué va a pesar el hombre? Ay, ella tenía preservativos guardados en la cartera. Que lo piense el hombre, listo, pero también lo piensa la chica, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí? Ujú.
y utilizo el preservativo. Y eso tiene consecuencias a futuro y por eso la importancia también que en la educación sexual se incorpore a las familias. Una vez me pasó que estábamos precisamente en los talleres del preservativo y estábamos con los dos, porque estaba el enfoque de género, el preservativo femenino y el preservativo masculino, y entonces pues eso causó mucho revuelo, especialmente el femenino, a tal punto que eso se volvió un tema de discusión también allá en las casas. Y una mamá me llegó muy enojada. Me dijo, yo no quiero que le siga enseñando a mi hija eso, porque yo le enseño que lo más seguro es el matrimonio, casarse. Yo le decía, no, la confianza es el peor enemigo de la protección. Y entonces le dije, mira el ejercicio que les puse en clase. Les dije que afuera y averiguaran en el hospital de Suba y en el CAMI de Suba, o en otros medios, cuál era el grupo de su barrio, de Suba Rincón, cuáles eran los grupos de población que más riesgo tenían de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Mira los resultados de la tarea. Las mujeres de 35 a 45 años casadas. Wow, casadas. Entonces decía, ¿pero por qué? Dijo, ¿por qué crees? Por lo mismo que tú crees y que le estás transmitiendo a tu hija. Le decía, dentro de esto hicimos un ejercicio previo donde la mayoría de los estudiantes manifestaron que casi todas sus mamás han sabido de la infidelidad de sus queridos esposos. Y que en esa educación de género tradicional les enseñaron que eso tarde que temprano les iba a pasar porque somos hombres. Y que su deber sagrado como madre será perdonar en son supremo de la familia. Y que tu mayor proyecto es la familia y por tanto, por defender ese proyecto, tienes que perdonar. Ya lo sabíamos. Y ahora, curiosamente, esta mamá había pasado por eso mismo. Y de hecho se supo. Entonces le dije, sabemos qué pasó. Cuando él retornó a tu casa, ¿tú le exigiste el uso del preservativo en las relaciones sexuales? Esa mamá se puso roja y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy una dama. Yo no estoy dudando que seas una dama, pero tu esposo te fue infiel, tú lo sabes, no sabes cuántas personas, y no usas el preservativo. Pero si es por qué, porque te educaron de que si tú lo usas, vas en contra de tu esposo y va en contra de tus principios. Y cómo esos principios te están poniendo en una situación de vulnerabilidad. Le dijiste a tu esposo que al menos hiciera pruebas médicas que te garantizaran tu Mínimo. salud del cuerpo. Dijo, menos. Y le dice, ¿tú quieres que yo le enseñe lo mismo a tu hija? Ahora sí entiendes por qué ustedes son el grupo de mayor riesgo, por esa cultura de género que con la que las han educado, de creer que la mujer verdadera, la mujer correcta, no usa preservativos, se casa y solo es una mujer de un solo hombre y cree que no, todo eso lo que está poniéndolo es una situación de vulnerabilidad. Tú no puedes basar en la confianza las relaciones sexuales, sino a partir del sexo seguro, que es lo que estamos enseñando. Y fue así, o sea, enseñarle así a la mamá cómo entender cómo su educación como mujer la puso en un estado de vulnerabilidad y que es lo que queremos romper con esta educación que evita las violencias de género. Y decir es que la violencia de género no es como tu mamá crees que es hombres pegándoles a las mujeres, porque es que es el problema con nuestras familias, al menos las que yo educo, que creen que la violencia de género es no pegarle a las mujeres, pues como es tan frecuente la violencia física de hombres hacia mujeres en estos contextos, pues prácticamente cree que el machismo se reduce a eso. Entonces, conté que una familia, el esposo no le pega a la mujer, ya es considerado suficiente como para creer que el machismo se está disminuyendo en esa familia. Pero empiezan a desconocer todas las otras formas de expresión violenta del machismo, desde su expresión simbólica, de su expresión económica, porque solo reconocen el machismo en su expresión física, de violencia física. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a clase, cuando yo empiezo con un curso nuevo, yo lo primero que sé es que eso ha hecho que se naturalicen muchas prácticas machistas en las familias que yo educo. Entonces, lo que yo hago es, y no solo en estas, también me he pasado con grupos de mujeres en universidades y hombres,
yo siempre inicio un curso con una encuesta en la que les pregunto a las chicas que si alguna vez se han sentido discriminadas o excluidas por el hecho de ser mujeres. Y a los hombres les pregunto que si ellos han excluido alguna vez a alguna mujer por ser mujer. Es curioso porque las respuestas de los hombres siempre son afirmativas. Ellos aceptan que han excluido a las mujeres por ser mujeres. En el caso de los colegios, especialmente en los espacios deportivos. Sí, yo la excluyo porque no me gusta jugar fútbol con ella, pero lo admite. En cambio, cuando tabulo las respuestas de las mujeres, la mayoría, más del 80% es no, yo no he sentido discriminación por ser mujer. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué? No, porque es que gracias a Dios, mi mamá es diferente, mi papá es diferente, mis hermanos son diferentes, tuve un papá que no era machista. ¿Tuviste un papá que no era machista? Es como creer que te criaron al lado del mar y nunca te mojaste. Naturalizaste tanto el machismo que no lo ves. Lógico que tu papá es machista, tus hermanos son machistas, no es que nacimos, vivimos y nos educaron en una cultura machista. Es como pretender eso, salir, entrar al agua y no salir mojados. ¿Sí? Ah, no, te embulliste, estás imbuido en una cultura machista, pero no. Tu familia no es machista, tú creciste en Marte. No, eso significa que tú has naturalizado tantas expresiones de machismo que lo primero que tenemos como educación es enseñártelos a ver, ¿sí? A visibilizarse. Entonces, como, tu papá te cuidó la virginidad por más y tú creías que era el mayor acto de protección y amor. Tanto así que así quieres educar a tus hijas. Eso no era amor, era control, ¿sí? Era violencia. ¿Sí? Te quitaron las habilidades para gobernar tu propio cuerpo, porque tu cuerpo, chica, no eres tuyo, es el patriarcado. Y ese cuerpo tienes que moldearlo no a tu concepto, sino al concepto patriarcal. Entonces, cuando eres adolescente, tienes que ser joven, bella, cabello largo, te peinan hasta que te hacen doler el cabello, y si no te peinan, yo durante mucho tiempo no entendí eso, esa obsesión por peinar a las niñas y peinarlas cuando eso es una cosa del físico, de su significado como mujeres, y veía como en la primaria niñas lloraban desenredándose el cabello, ¿sí? Niñas que, por ejemplo, que querían cortar el cabello porque les incomodaba y eso fue la tragedia de sus familias. ¿Cómo es que pues sigue posible eso? ¿Qué significa el cabello? Un símbolo que incluso algo tan sencillo que dirían, la niña se cortó el cabello, pero estas niñas ya, estas nuevas niñas aprenden a ver cómo el cabello es una incomodidad. No quiero decir que no puedan tener el cabello largo. El problema es cuando no lo quieren tener y no las dejan. Y entonces se cortan el cabello y papá y mamá las ven como si hubiesen cometido hacia ellos la peor afrenta. Hasta el peluquero le dice no lo haga, como si hubiera dicho la tragedia. Es que eso no es tu decisión, es la mía. Yo me acuerdo cuando yo intenté en la universidad, que estaba de moda tener el cabello largo y el rockero, y yo empecé a tener el cabello largo. Yo decía, tenía que comprarme una balaquita para que me absorbiera el sudor cuando iba a leer, eso se me caía el cabello. Peinarlo, a veces llegaba tarde por peinar el cabello. Y decía, claro, eso hasta que uno, pues como uno de hombre siempre lo tuvo corto y ya largo, pues uno sí empieza a notar esa diferencia. Y si no, mire, llegué tarde a tales materias. ¿Y por cuál fue el motivo? Por arreglarme el cabello. ¿Cómo me estaba afectando mi vida académica eso? Y ahora imagínense, son cosas que no se medían en el caso de las mujeres, porque estaba totalmente naturalizado. ¿Cuánto tiempo tú ocupas en cumplir los parámetros de belleza? A mí me demoraba pues, solo para el cabello un montón. Imagínense el maquillaje, el tiempo, y aunque lo hagan constantemente, hay que enseñar que eso tiene, hay que ser crítico, aunque lo sigamos haciendo, porque tampoco estoy diciendo no se maquillen, no se pongan el cabello largo, pero sí aprender que eso también tiene unas consecuencias y que la información es lo más importante para que tú tomes muy buenas decisiones. Entonces, por eso es tan importante que en esto de las prevenciones de las violencias de género se empiece a educar y visibilizarlas, porque hay muchas que no se ven. Y, por ejemplo, hay otra cosa que también ha sido como un engaño. Yo digo que es que el patriarcado ha sabido muy bien también engañar a las mujeres en cuanto que a confundir, que ha tenido conquista con negociaciones y prerrogativas. Yo considero que el patriarcado les ha dado
concesiones, pero no ha permitido liberar lo principal que las oprime, que es la liberación hacia su cuerpo. O sea, les podemos dar derecho al voto, les podemos dar derecho a todo, que salgan, que trabajen, pero lo que no puede soltar el patriarcado es el control hacia su cuerpo. Y sabe que las que controlan mejor el cuerpo de otras son las mismas mujeres. Entonces, por eso cuando salga la más feminista, pero que digan, no, las mujeres no deben ser prostitutas, las mujeres no deben salir en cine desnudas, comprendo su posición. Pero es una cuestión de minoría de edad. Nunca te van a decir como hombre, los hombres no salen en la pornografía, no de hombre va a decir, eso lo decido yo soy hombre, por favor, eso no lo decides tu mujer, ¿sí? No es mayor de edad. En cambio, cuando la misma mujer le dice a la pobre mujer, no, es que usted salió desnuda puede que tenga razón, pero te está viendo como una minoría de edad, como que ella también tiene que proteger a otras mujeres, está ejerciendo una función patriarcal sobre otras mujeres, considerando que está llamada a protegerles el cuerpo, ¿sí? Pero tuve una discusión sobre, por ejemplo, sobre la prostitución, que hay mujeres de trabajo sexual que dicen pues, que ya las hacen por decisión y otras efectivamente lo hacen por la violencia estructural. Pero es como no, es una prohibición total en un momento, no, porque si yo lo decido, también tienes que respetarme. Toda esa polémica, y por eso considero que el principal motín y lo que nunca va a negociar el patriarcado es el control del cuerpo de las mujeres. De todo se le puede dar derecho al voto. Incluso muchas de las mujeres modernas, lo dice Anthony Gide, lo dice Lipovetsky, algunas sí, efectivamente la autonomía económica es un primer paso para la liberación. Para mí no es lo económico, es primero el cuerpo. Primero libero mi cuerpo y luego sí libero todo. Pero aquí es como que primero la mujer sea económicamente sustentable y que también tiene todo el sentido. Pero ahora salen a trabajar y muchas de mis niñas creen que el machismo se acabó porque sus mamás trabajan y son las que llevan el dinero en la casa y a veces parece que mandaran. Y muchas mujeres creen que son libres porque trabajan. Que primero trabajan, pero nunca ganan igual que los varones. Y segundo, resulta que eso ayudó a tenerles un mayor control sobre su cuerpo. Porque para yo poder tener sobriedad sobre mi cuerpo, tengo que tener tiempo para mí. Y de los dos géneros, el que menos tiene tiempo para sí mismo es la mujer. ¿Por qué? Porque ahora tiene que salir a trabajar. Entonces le dijeron, listo, quieres salir a trabajar, a votar y a conquistar el mundo, te damos ese derecho. Siempre y cuando no incumplas tu deber sagrado como mujer de madre y esposa y cumplir con todos tus roles. Y ahora salen. Entonces ahora salen a trabajar, pero tienen que volver como los hombres a descansar. No, llegan a la casa a seguir sus funciones de madre, a ayudar con las tareas, a atender al marido, a hacerle la comidita, quitarle los zapatos, mientras que él sí llega y descansa de su trabajo viendo el noticiero, mamita está ya cocinando, arreglando los hijos, siguiendo trabajando, incluso en la noche cuando está cansada tiene que cumplir sus deberes sexuales con su esposo, así esté agotada, porque él ya descansó. Entonces imagínense un montón de roles, además de salir a trabajar. Toda esa cantidad de trabajos y responsabilidades, lo que hicieron fue quitarle más tiempo a la mujer. Tú sabes que la conciencia de género, las luchas se hacen a partir de la vida contemplativa, decía Hannah Arendt. Si tú no tienes todo tu tiempo, se dedica al trabajo, no tienes tiempo para ti, ni pensar, ni analizar el mundo, ni tu condición humana. Y las mujeres, con todos esos trabajos que la mujer moderna, con todas esas responsabilidades que se ha puesto sobre sus hombros, prácticamente no tiene tiempo para pensarse a sí misma y su condición como género, ¿no? Solo para el trabajo y sus hijos. Y lo mismo por eso también hay que pensar la forma como estamos educando a los hombres. Porque es que también, ¿qué pasa con el tipo de hombre que se encuentra con una mujer empoderada? Es un problema para él. Entonces empieza a reproducir, es que es histérica, es que es loca, es feminazi, no, es que no es atractiva porque es que pues, no tiene esa sumisión de estar al servicio del varón, o sea, a todo momento me está controvirtiendo, o sea, parece otro hombre. O sea, cuando yo veo que cuando le dices que parece otro hombre, es porque tiene ya actitudes de empoderamiento. Entonces ya no es sumisa como es lo que tú quieras, mi amor, lo que tú digas, mi vida. No, eso no me gusta, punto.
Ay, pero ¿por qué me tiene que contestar de esa manera? No, le contesté de manera normal, pero no estamos acostumbrados a que, ay, mi amor, pero no lo hagas, así sí, es que siempre como le admito que me controvierta, que me diga todo como hombre, pero siempre con un tonito, Ujú. como que su tono siempre le diga al patriarcado que tienes muchas libertades, sí, pero tu tono que me diga tu tono que me estás respetando como varón, como superior. Dice, Ujú. sí, mi vida, todo mi amor, sí, yo lo te entiendo, pero si ella me alza la voz y le digo, pues que no estoy de acuerdo, oh, oye, ¿hasta qué le pasó? Parece hombre. Entonces, ¿sí ves? Entonces, sí, son cosas que pasan en la cotidianidad en muchos de nosotros y que no consideramos que eso hacen parte del machismo. Entonces, por ejemplo, en los hombres tenemos que empezar a educar varones, masculinidades, que no le tengan miedo a la mujer que tiene independencia económica, que no tengan miedo a la mujer que es más inteligente que ellos, ¿m? Que no le tengan miedo a la mujer que te dice las cosas de frente, ¿m? Que no le tengan miedo a la mujer, esto principalmente, que disfruta de su placer. Uy, porque a nosotros los hombres sí que nos da miedo eso, porque es que precisamente por eso se hace la ablación en África, por eso aquí el cuidado de la virginidad era como la garantía de que si se le niega el placer a la mujer, el hombre tiene la tranquilidad de que no va a ser infiel. Así es el principio de la ablación en África. Es que si le quitamos el órgano de placer sexual a la mujer, ella ya no va a querer sentir placer, entonces nunca le va a ser infiel al marido y el marido todo feliz y contento de estar tranquilo. Y nosotros hacemos una mutilación similar pero simbólica al placer femenino. Entre menos sienta y entre menos la mujer exprese sentimientos de empoderamiento sexual, mucho mejor. Y incluso muchas veces las chicas universitarias le dicen a uno tiene que ustedes la fachada de mujeres santas, de que no pensamos en sexo, ¿sí? Porque ustedes los dividen en las que quieren tener sexo y con las que se quieren casar. ¿Mm? Sí, Entonces dos usted tiene caminos que... diferentes, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros las mujeres tenemos que seguir jugando a lo mismo. Entonces, por esto, usted sé que está esperando esposa, pues yo me comporto como la chica hacendosa que usted quiere y escondo mi libertad sexual. Porque si la abro y la vuelvo libre y expreso libre mi sexualidad, tú me ves como la chica con la que solo voy a tener sexo, pero con la que nunca voy a formar el hogar. Y yo como mujer no quiero que tú me pongas esa categoría, ¿sí? Y Con la sigues, de y eso también es mostrar y la de patriarcal. ocultar, con la que puedo, Exacto. ajá, la de Uh -huh. mostrar y la de ocultar. Luis, pues en todo lo que has dicho, has respondido a muchas de las inquietudes que teníamos para ti, pero hay dos que todavía quisiera hacerte. Una, acabas de citar varios autores, pues como de varios temas que hemos tocado. Me gustaría que le pudieras decir a nuestro público, a nuestra audiencia, como tres libros o sí, tres textos para que ellos pudieran abordar, ellos y ellas puedan abordar en Ah, bueno, referencia a esos temas. listo. Mira. Primero, una es, por ejemplo, el género en disputa, ese es obligado, de Judith Butler. Eh, Les quiero recomendar este también, que se llama Machismo al desnudo, Ok. de Mauricio Suárez León. Este me gusta muchísimo porque dentro del feminismo se habla mucho pues de la parte de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pero hace mucho falta sobre cómo nos tenemos que transformar nosotros los varones y que transformarnos dentro de nuestro machismo tampoco es fácil. O sea, nosotros también nos castiga el patriarcado de manera muy violenta cuando queremos renunciar supuestamente a nuestros privilegios de macho, de hombre. Entonces, leer la literatura de estos hombres que han tratado de construirse y todo lo que han vivido, es por eso también lo recomiendo. Eh, También, donde así lo tengo acá, bueno, Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Uy, Un clásico. los tres tomos, uno, dos y tres, yo creo que con eso tú entiendes mucho, especialmente el disciplinamiento de tu cuerpo. Ahí, por ejemplo, cuando yo leí Foucault, entendí mucho lo del disciplinamiento del cuerpo de la mujer, porque yo era también uno de los que, la mujer es muy exagerada, le hemos dado muchas libertades, tiene iguales de derechos y no sé qué. Cuando uno lee Foucault dice, claro, sí, ahí se ve muy claramente, aunque no habla precisamente del disciplinamiento de la mujer,
pero sí el disciplinamiento de los cuerpos, y uno ya con lentes de género puede entender cómo eso opera en el cuerpo de las mujeres. Entonces también los tres tomos de Michel Foucault. Y por último, les voy a recomendar una serie de libros que está sacando el IDEP, que es el lugar donde estoy trabajando, el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de Bogotá, y ahí hay dos textos que se llaman Educación para el siglo XXI, línea, género y diversidad. Se lo recomiendo porque me hice a la tarea de identificar a los maestros que se están dando la tarea de generar proyectos exitosos de empoderamiento de las mujeres, educación sexual y diversidad, con todo lo que eso implica, y que los identificamos, los apoyamos, los sistematizamos y sacamos todas las experiencias en el libro. O sea, ahí tienen todas un montón de experiencias pedagógicas y acciones pedagógicas que también nos pueden servir como padres y madres de familia o cuidadores para dar una educación sexual con enfoque de género. Entonces, esos libros recogen todas esas experiencias de los maestros que están trabajando el género y la diversidad, y ahí te dicen cuáles son los peros que han tenido los padres de familia, la sociedad, los mismos colegas, los impedimentos, los retos que hay, también los aciertos y los resultados que hemos tenido. Entonces se llama así, Educación para el siglo XXI, libro en línea, género y diversidad del IDEP. Ustedes, ¿Y ese es dónde el lo podemos repositorio. conseguir? Es gratuito, o sea, tú puedes entrar al IDEP, al repositorio, Ok. entonces, y ahí digitas Educación para el siglo XXI, género y diversidad, o género y diversidad, y te salen estos textos de maestros que han escrito En formato PDF. sobre el tema. ¿Mm? Están en Entonces, formato ahí PDF. están, sí, están en formato Perfecto. PDF. Entonces, ahí pueden ingresar, y es que cuando hablan maestros que se entraban trabajando, hay maestras de primaria, o sea, que cuando tú lees esos artículos, porque se habla mucho de educación sexual en adolescentes, pero poco cómo sucede eso en la primaria. Y muchos profes enseñamos educación sexual en el bachillerato, pero en la primaria el tabú es tenaz. Así que tú Ujú. leer Es lo que han como hecho las compleja, profesoras, ¿no? de Es como... leerlas y ver todo ese Ay, conflicto que hay en la primera infancia, ahí se da cuenta uno por qué la educación sexual debe empezar desde pequeños, porque ahí están todas las resistencias sociales, culturales, familiares, personales, ahí cuando está la sexualidad frente al niño pequeño. Ahí es donde está la tensión, y por eso leer estas maestras de cómo han logrado romper eso es fabuloso, porque te sirve a ti también como persona a, a encararte con tus propios prejuicios, porque yo siempre les he dicho, a veces uno puede hablar mucho del tema y esto, pero para medirte, compáralo con tus hijos y con tus chicos más cercanos, porque tú puedes decir derechos sexuales y reproductivos, oye, tú tienes una hija de 14 años, ¿qué pasaría si tu hija te dijera, mamá, me acabo de poner el implante subdermo? ¿Mm? Entonces, ¿cómo sucede eso al más feminista o a la más feminista, que llegue la niña de 14 y diga, me puse aquí como me enseñan mis derechos? ¿Cómo te pones? Esa es la verdadera reflexión.